Eh, Pensaba, mientras se hablaba de lo grande de nuestro Señor, eh, ante tanta misericordia, tanta bondad, ¿cómo reaccionamos nosotros? Eh, en la Biblia hay registros que, por ejemplo, cuando Él sanó a los leprosos, hubieron algunos que volvieron a darle gracias y otros que simplemente se fueron. Y pensaban que gracias a Dios nosotros somos esos leprosos agradecidos que estamos aquí para darle gracias a nuestro Señor por lo misericordioso que Él fue con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Señor, en este día te damos las gracias en primer lugar porque tú nos has traído hasta aquí. Gracias por todas tus misericordias, Señor. Que nuestras palabras quedan cortas para expresar lo grande que eres, lo misericordioso y lo bueno. Nuestra comprensión no da para captar lo maravilloso de tu sacrificio. Pero Señor, aún así tenemos un corazón agradecido, de acuerdo a lo poco que quizás comprendemos. Y por eso, Señor, estamos aquí para conocerte más a ti. Y te rogamos, Padre, que en esta hora tú uses mis labios y que aquí pueda oírse palabra tuya, Señor. No tengas en cuenta lo débil del vaso, ni lo frágil del vaso, Señor, sino que habla tú, Señor. Y abre los corazones de mis hermanos para recibir esta palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a comenzar leyendo, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 21 al 23. 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hace un tiempo estaba en una reunión aquí en la iglesia cantando y meditando igual respecto de que a veces uno se da cuenta que los frutos son muy escasos a veces. A veces tenemos vidas un poco estériles respecto de lo que el Señor espera de nosotros. Meditando en eso, esta palabra se clavó como un puñal en el corazón. Y de ahí me quedó dando vueltas en los días siguientes, en la semana siguiente, y comencé a escudriñar un poco más respecto de lo que el Señor me quería hablar a mí, y hoy también lo he querido compartir con ustedes.
Cuando se usa una repetición en la Biblia, por ejemplo, la expresión Señor, Señor, se busca dar un énfasis fuerte. Cuando dice la expresión Señor, hoy quizás hasta a mí alguien puede decirme Señor Jonathan, se ha manoseado mucho, se ha perdido como el sentido de la palabra. En la antigüedad, en la época en que Jesús mencionó esto, la palabra Señor tenía una relevancia fuerte. El decir Señor a alguien quería decir que uno estaba subyugado a esa persona, que uno estaba a su servicio, que incluso nuestra vida estaba a su disposición. Entonces, estas personas que menciona Jesús, que dicen Señor, Señor, lo que están diciendo o lo que están expresando es una profunda devoción hacia Dios. Están diciendo Señor, Señor. No son personas que lo están diciendo solamente de la boca hacia afuera. Pero Él dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en contraposición dice, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y después hay algo bien curioso, porque estas personas luego como que argumentan y nuevamente dicen, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, o hicimos muchos milagros. Y si nosotros vemos estas como señales, uno podría pensar que es contradictorio. Están profesando una profunda devoción y hay señales de que probablemente estas personas que dicen Señor, Señor, efectivamente están haciendo la voluntad de Dios. Y Él les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, para entender un poquito a qué se refieren estos versículos, sería bueno que leyéramos un poquito antes, en el mismo Mateo 7, del versículo 15 al versículo 20. Sí. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, en apariencia, estas personas que dicen Señor, Señor, están dando frutos buenos. Pero este tipo de frutos que ellos están dando son frutos que son de un carácter más externo, de un carácter del hacer algo para Dios. Por ejemplo, el profetizar, el echar fuera demonios. Pero nosotros que hemos estudiado un poco más de la Biblia, sabemos que en Corintios están los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu es el fruto que Dios espera de nosotros. Es un fruto de paz, de amor, de benignidad, de dominio propio. Todas esas características que son de nuestro Señor.
Y para entender un poquito más, también debemos ir eh, a, a lo que sigue posterior a lo que leímos inicialmente, que es en el mismo Mateo 7, del versículo 24 hasta el 27. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, tenemos que entender cuando habla de esta palabra, habla de la palabra de Jesucristo, que más adelante se menciona en el libro de Hechos como la doctrina de los apóstoles. Y el ponerla por obra, de acuerdo a lo que el mismo Señor expresa, es construir una casa sobre la roca. Es oír la palabra y ponerla por obra. Si es que nos fundamentamos en Jesucristo, que es nuestra roca, si construimos sobre esa roca, sobre la palabra de nuestro Señor, esa casa va a estar firme. Y en el día final, cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor no nos va a desconocer. Entonces, para profundizar un poquito más en esto, leamos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay varios elementos. Dice que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores, porque si somos solo oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Creo que todos en algún momento hemos escuchado una palabra y la escuchamos, muy bonita la palabra, la recibimos en el corazón, incluso hasta nos emocionamos, pero después nos vamos y a los 2 días, a los 3 días, esa palabra ya se fue, desapareció y nos fuimos hacedores. Pero nos engañamos a nosotros mismos y nos vamos contentos porque escuchamos una linda palabra.
Cuando aquí menciona que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice que es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo. En ese tiempo los espejos no son como los de ahora, que uno se ve cruelmente tal cual es. En ese tiempo los espejos eran tratados, eran procesados y la imagen que se veía no era tal cual, era, claro, tenía algo de distorsión, pero si uno miraba atentamente, como dice aquí en la palabra, uno podía como ver su rostro. Entonces, dice que se considera a sí mismo, o sea, se observa bien, ve bien su rostro, pero luego se va y se olvida cómo era. Yo no me acuerdo cómo es mi cara hasta que me encuentro con un espejo y digo, ay Señor. Dice, más que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Aquí se añade un elemento, mirar atentamente en la ley, en la palabra de Dios, y persevera en ella, es constante, no simplemente el escuchar una palabra, irse contento para la casa y a los pocos días olvidarse, sino que recibir la palabra, perseverar en ella. ¿Qué es eso? A ver, esta palabra que recibí, voy a escudriñarla, voy a orar al Señor que me muestre más, que profundice en el corazón mío. Dice, perdón, me perdí. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Aquí diera la impresión que a lo que nos invita el hermano Santiago no es solamente a comprender la palabra, sino que una vez recibida nos está llamando a la acción inmediata. Por ejemplo, si en algún momento Dios nos revela al corazón que hay que leer más de la palabra, y nosotros lo pensamos igual que las dietas, empiezo el lunes, ¿qué va a pasar? Después eso se diluye. Lo mismo con la oración y así con cada cosa que el Señor nos va enseñando. Si es que no pasamos inmediatamente a la acción, si es que esa palabra que nos impactó, no la llevamos inmediatamente a profundizarla, a que esa palabra madure en nuestros corazones, a escudriñar más de la palabra, a buscar a Dios en oración, a ser constantes en eso, eso se va a ir y después nos vamos a olvidar. Y es por eso que nos llama a perseverar. Perseverar. Y ahí dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos, seremos dichosos. Dichosos. Y en Santiago 1:21 nos puede quedar un poco más claro también cómo es esta palabra. Dice, está un versículo antes de donde empezamos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, aquí nos llama aquí el hermano Santiago a que desechando toda inmundicia y la abundancia de malicia, desechando todo lo del mundo finalmente, desechando nuestra carne, dejando de lado nuestra carne. Recibamos con mansedumbre. ¿Y a qué se refiere con recibir con mansedumbre? O con humildad, como dicen otras versiones.
se refiere a ser perceptivos, a escuchar con detención la palabra, y que esa palabra no solo sea un mero conocimiento intelectual, sino que esa palabra haga raíces en nosotros. Que esa palabra, a ver, se refiere a que nosotros la recibamos reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad de en primer lugar, poder llevar esta palabra a una vida práctica. Entonces, cuando la recibimos, decir, Señor, yo, por mucho que me esfuerce, a los días que vienen me voy a olvidar. Si no es por tu asistencia, si no es por tu misericordia, si no es por tu gracia, yo no puedo. Y aparte debemos tener un corazón dócil, un corazón que recibe esta palabra y la acepta, no la cuestiona. Porque a veces como que dice, pero ¿será tan así? ¿Tendré que ser tanto? ¿No será mucho fanatismo? Sino que creer la palabra de Dios con un corazón dócil, con un corazón que la recibe, la acepta y la hace parte del corazón. Y también debe haber perseverancia, debe haber paciencia, porque cuando uno recibe la palabra, al igual que como cuando se siembra una semilla, uno no ve el fruto al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Deben pasar varios días y esa semillita tiene que ser regada diariamente hasta que aparezca un brotecito. Y ese brotecito es la esperanza de que algún día esa semillita va a llegar a ser o una planta más grande, o una espiga de trigo que dé mucho fruto, o un árbol que dé fruto, pero así es, esto requiere paciencia. Y cuando habla de la palabra implantada, esto también se puede entender como una semilla que se siembra en nuestros corazones. Entonces, esa semilla, con fe, comienza a crecer y provoca una transformación en nuestro interior. Hace poquito me tocó compartir allá en Curacaví con los hermanos respecto de una parábola que el Señor dio que habla de esto mismo, de la semilla, de la siembra. En Mateos capítulo 13, versículo del 18 al 23, el Señor explica esta parábola. No la vamos a leer completa, sino que vamos a ir directo a la explicación del Señor. Mateos 13, 18 al 23. Dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí
sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, la parábola básicamente habla de que un sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó a la orilla del camino, otra parte cayó entre pedregales y otra parte entre espinos. Pero una parte de la semilla cayó en buena tierra. Entonces la que cayó junto al camino fue devorada por las aves. La que cayó en los pedregales creció rápidamente, pero luego cuando vino el sol se marchitó. Y la que cayó entre los espinos comenzó a crecer, pero los espinos la ahogaron y finalmente murió. Yo antes pensaba, creía que esto era como la reacción de uno cuando en el momento que recibe la palabra por primera vez, pero analizando con detención me daba cuenta que esto muchas veces representa los estados del cristiano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que a veces uno oye la palabra y no la entiende. Y viene el malo y la arrebata. Y la palabra se pierde. Entonces, y el Señor aquí no nos muestra que sea un Señor que pida un fruto de una semilla que espere sacar dos o tres granitos más. Él quiere a 100, a 60 o a 30 por uno. O sea, de un granito de una semillita, Él espera 100 granitos. O 60, o 30. Y eso es harto. Entonces, ¿qué nos pasa a veces cuando no entendemos la palabra? Dice, pero ¿él a qué se refiere con entender la palabra? Analizando un poquito más, esto obviamente no se trata de media información intelectual, porque a veces entre nosotros hay algunos que quizás podemos tener la capacidad de comprender intelectualmente mejor que otros. A algunos les cuesta más, a otros menos. Y yo no sé si es una bendición o una maldición eso, porque el entender más no necesariamente implica que uno vaya a agradar más a Dios. Claro. Entonces, esta no es mera información intelectual. En el sentido del original, esto tiene más que ver con una percepción espiritual del significado de la palabra. Captar el sentido más profundo. Como el Señor hizo en el Sermón del Monte. Él dijo, ¿oíste qué fue dicho? Entonces, todos conocían la ley. Todos sabían qué fue lo que dijo Moisés. A los que le hablaba eran conocedores de lo que Moisés decía. Pero alguno de ellos había captado cuál era la intención de esa ley, cuál era el significado espiritual de lo que Dios les quería decir por medio de esa ley. Y eso era lo que les faltaba. No habían comprendido qué era lo que Dios realmente les quería decir. Y junto con captar ese sentido más profundo, también tiene que ver con una aplicación a la vida propia. Cuando uno oye una palabra, ¿no les pasa a veces que uno escucha lo que se comparte y en algo Dios lo incomoda? Porque la palabra es como una espada de dos filos.
y en algo Dios lo incomoda y a uno le puede incomodar en una parte, a otro en otra, pero al final Dios nos habla y uno inmediatamente como que recibe una aplicación a la vida personal. ¿Cómo esta palabra me tocó a mí? Y ahí uno dice, Señor, estoy falto en esto. Entonces, no es una mera, el entender no es mera información intelectual. Además tiene que ver con aceptar la palabra de Dios como la verdad absoluta. Hoy por hoy, incluso nosotros los cristianos, a veces para no parecer tan rígidos, tan estructurados en nuestro pensamiento y estar como en la onda con el mundo, uno se vuelve como un poco más light, un poco más transigente y bueno, porque a uno le dicen, esa es tu verdad. Y uno como que acepta que las otras personas pueden tener sus propias verdades. Pero nosotros, en lo que creemos es en la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Existe otra verdad? No hay otra verdad. Y esta verdad va más allá del el creer en esta verdad, el aceptar esta verdad, va más allá de la parte intelectual, de la comprensión intelectual. Porque a veces uno puede tener un argumento intelectual, uno puede tener un argumento y decir, pero esto igual, a ver, transgrede un poco lo que yo creo. El aceptar la palabra tiene que ver que pese a lo que yo creo o lo que me sea cómodo o no me sea cómodo, yo acepto esa palabra y la hago propia y digo, esta es palabra de Dios, por lo tanto lo que yo creo no importa nada. Y también tiene una componente de aplicación práctica, que es vivir de acuerdo a lo que se ha entendido. A veces pongo unos ejemplos un poco absurdos, pero si es que alguien nos dice que no sé, hubo una erupción volcánica o hay un incendio aquí a unas pocas cuadras, y a uno le entregan esa información. Y le digo a la persona, te creo, pero yo me quedo aquí sentado, mientras sé que el incendio viene hacia acá, avanza hacia acá y en algún momento va a llegar y va a consumir todo esto. ¿Estoy creyendo realmente que hay un incendio? Entonces, si nosotros creemos en la palabra de nuestro Señor, necesariamente nos debe llevar a una aplicación práctica. Obediencia. Entonces, volviendo un poco a la parábola, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, si consideramos estos elementos, si no capta el sentido más profundo de la palabra, y aparte no la lleva a ejecución, a lo práctico, y si no la cree aceptándola, a pesar de lo que yo pienso, viene el malo y arrebata esta palabra. Se la lleva y la perdemos. Luego está la semilla que fue sembrada entre pedregales. Y yo me siento bien identificado con esta semilla, porque muchas veces se ha compartido la palabra y uno la recibe con gozo, con alegría y se entusiasma. El típico, ahora sí, Señor, ahora sí. y uno se va con gozo a la casa y parte como... Mi papá siempre tenía este dicho, como un caballo inglés que tiene una partida súper rápida, pero después en el camino empieza a perder fuerza. ¿Qué es lo que pasa con la semilla que cae entre los pedregales? Se recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí. No hay profundidad. No hay profundidad en este entendimiento, en esta comprensión y en este llevar a la práctica. No hay un impacto profundo en el corazón y al tiempo esa semilla que está brotando muere. Porque viene el sol, viene la aflicción, dice, o la persecución. Acá casi no tenemos persecución, casi no se ve eso. Y más que nosotros como que tendemos más a estar calladitos en medio de donde nos desenvolvemos, entonces menos nos van a perseguir. Cuando viene la aflicción, ahí por causa de la palabra, luego uno tropieza. Y hasta ahí llega todo ese ímpetu, todo ese envión que uno tenía en algún momento. Y luego dice el que fue sembrado entre espinos. También me identifico muchas veces con esta semilla de los espinos, porque este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas veces también recibimos la palabra? Sabemos que tenemos un Dios bondadoso, un Dios bueno, que se preocupa de nosotros, que Él nos quiere dar todo, pero a veces nos afligimos igual ante las dificultades, ante los problemas, y nos afanamos, y vamos tras la riqueza, a veces tras la vanidad de este mundo, y nos olvidamos de lo que el Señor nos ha prometido, de ir a Él. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Él entiende en el sentido que leímos anteriormente, que les comentaba anteriormente. Y dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta parte cuando la compartía con los hermanos, yo me preguntaba, ¿estoy produciendo a 30 por lo menos, que es como el rango más bajito? Claro, como el mínimo, y me siento más como el que metió la monedita que le escondió debajo de la tierra porque el Señor es estricto. El otro día el hermano David mencionó este versículo, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. También me olvidé del otro versículo que tenía recién en la cabeza, pero el Señor en este tiempo nos está apurando. A que si bien a veces tenemos una expresión muy hermosa, cuando estamos aquí en la reunión y adoramos a nuestro Señor y le decimos palabra buena, palabra linda, pero el Señor nos llama a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que esa palabra buena, esa palabra linda que le damos a Él, que también tenga un impacto en nuestra vida. Que eso dé fruto. Aquí al lado de la parábola del trigo y la cizaña, también digo de la parábola del sembrador, está la del trigo y la cizaña. Y dice que la cizaña fue sembrada por el malo. Y el sembrador es nuestro Señor.
Cuando recién están creciendo, no se diferencian entre ellas. ¿Cuándo se nota la diferencia? Cuando crecen. ¿Y en qué se diferencian cuando crecen? En el fruto. Y este es un llamado para mí primero, en primer lugar para mí, porque también en la palabra dice que cuando uno habla y no pone en práctica será llamado pequeño en el reino de los cielos. Cuando uno enseña a otros y no pone en práctica. Y esto es una palabra para mí primero y para ustedes, hermanos, para que nos preocupemos de ser hacedores, de adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad, en la práctica, de entregarnos al Señor, de que este gran tesoro que encontramos en un campo, que vendamos todo lo que tenemos, que tiremos la casa por la ventana, que nos deshagamos de todo lo que no nos sirve, y que nos entreguemos por completo a buscar de nuestro Señor y que Él nos pueda impactar por medio de su palabra y que podamos llevar ese fruto que Él espera, porque no es un Señor que espera un fruto mediocre. Él espera mucho fruto. Y creo que cada uno de nosotros puede analizar su caminar y la conciencia de cada uno le va a decir cómo están sus propios frutos. Y es un tiempo que el Señor nos está apurando porque su venida está cerca. Y Él quiere una iglesia que sea realmente columna y baluarte de la verdad. Que refleje a nuestro Señor y en tiempos donde la mentira abunda tanto. Que nosotros podamos expresar la verdad, la única verdad. Y que no seamos transigentes, que no flexibilicemos con otras verdades, porque no hay ninguna otra verdad que nos conduzca a la vida eterna. Solo hay una verdad, solo hay una puerta de entrada, solo hay un pastor. Eso quería compartir, hermano. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú fuiste quien nos convocó. Tú nos llamaste y nos trajiste con cuerdas de amor. Y pese a nosotros, pese a que estábamos perdidos, absolutamente perdidos, tú nos llamaste y tuviste misericordia de nosotros. Ahora, Padre, te rogamos que tú nos auxilies. Porque como ovejas torpes, muchas veces nos extraviamos. Perdemos el camino. Pero queremos oír tu voz y seguirte. Y ser fieles a tu palabra. No solamente oidores de ella, sino que también hacedores. Por eso, Señor, te ruego que tú toques cada uno de nuestros corazones y que también afirmen nuestros pasos para que podamos vivir como tú quieres y podamos dar ese fruto que tú esperas, porque tú esperas mucho fruto de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.